Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Esto es El Valor de Ser. Yo soy Maru Núñez y tenemos también a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Maru, qué gusto estar contigo y que podamos estar con todas las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy. Sí, la verdad es que tenemos ya pendiente este programa hace como 3 viernes, ¿no, Ricardo? Sí, lamentablemente, pues luego suceden cosas con las que no tenemos control y bueno, pero lo que importa es que aquí estamos. Aquí Ya y ahora es lo que importa, el lo presente, ¿sí? logramos. Pero además, amigos, bien padre porque encontramos este fondo que Estaremos estrenando, nos ¿eh? permite estar juntos aquí como en el mismo fondo para los dos. Y seguiremos Tú en buscando tu más casa y yo fondos. en la mía, pero se ve como si estuviéramos juntos. Exacto. Lo único que, bueno, de Está verdad, súper padre amigos, la les comparto aplicación. que, sí, les comparto que la verdad es que cuando me lo mostró Mauro dije, una de dos, o es una cocina o es un baño, o una alberca quizá, pero ya con el ver ahí lo que me parece que es un café o algo Ajá. por el estilo, dije, ok, de acuerdo, sin problema. Sí, se supone que es un café. Ahí se ve atrás una máquina de café, el molino, y más al fondo en la pared son unas tacitas. Y luego de tu lado derecho sería, es como un pizarrón de café que tiene allí unos dibujos de Exacto. café. Híjole, Una se pizarra, antojó, de ¿no? hecho, Un se pizarrón. antojó, se antojó. Bueno, pues ya, sin más preámbulo. A ver, amigos. Teníamos, como decíamos hace un momento, Ricardo y yo, hace ya 3 semanas, si no me equivoco, deseando grabar este programa en el que queremos compartir una perspectiva alusiva a nuestra vida laboral. La vida laboral, el retiro, afores, en fin, esas cuestiones que además están ahorita en México, en diálogos, digamos. Entonces es como decidimos titular a este programa y después de tu vida laboral, ¿qué? Reflexiones desde la responsabilidad social y la legislación mexicana. Entonces, pues Sí. bueno, Ricardo, yo quisiera que tú des inicio. La verdad es que yo sí siento, percibo, estoy segura de que tienes muchísimo tú más en conocimiento, en experiencia y en aportaciones para poder iniciar esta conversación sobre el tema de la vida laboral y esto que comentamos. No te preocupes, Mauro, con todo gusto. Fíjense, amigos, que en este tema en particular es cierto que ya tiene un par de semanas, pero pues la verdad es que conversando con Maru, pues sí nombramos desde el inicio que era un tema muy importante, realmente para toda la sociedad mexicana. Habrá personas que digan, bueno, sí, pero cuando me retire, o sea, habrá personas que nos escuchen de 20, 30, 40 años, qué sé yo, y ven eso muy retirado. Y la verdad es que no. Finalmente, el pensar en la seguridad económica y social, de alguna manera, para decir, en el futuro, el retiro, pues es una asignatura pendiente que todos deberíamos en algún momento, pues al menos revisar. ¿A qué tema se refiere más en particular? Hace unas semanas se aprobó la, las modificaciones de ley que permitían, perdón, la creación de un fideicomiso para crear un fondo de pensión, de la pensión del bienestar, si no me equivoco, Sí, del es el nombre. bienestar. Sí. Ajá. Estuvo muy sonado en las noticias. Obviamente, si amigos y amigas tuvieron la oportunidad de ver esto en su momento, pues quizás notaron que algunos
noticiarios y las notas mismas estaban, sí, de alguna manera sesgadas, por así decirlo. Es correcto. Y era en un momento dado tratar de identificar una postura objetiva, una postura de entrada neutral. No con esto quiero decir que no, con neutral que no importara el resultado o las características o naturaleza de la ley, sino primero neutral y objetiva para poderla entender y comprenderla plenamente sin, no sé, satanizarla, aunque suene un poco rudo el nombre, satanizarla o justificarla, que lamentablemente fue lo que encontramos en varios noticiarios. Así es que es por eso que este programa queremos enfocarlo, digo, obviamente no somos expertos en el tema, pero lo que sí nos preocupa como expertos, sí, en la responsabilidad social, es pensar, si muchas veces, Maru, hemos platicado de la responsabilidad social individual y de las instituciones y de las empresas, obviamente reconocemos cuando un gobierno debe de conducirse de manera socialmente responsable, ¿vale? Todo el órgano de gobierno, los partidos políticos, como sea. Y es ahí, en este punto medular, donde queremos enfocarnos para de alguna manera desmenuzar un poco y al menos tratar de entender, comprender qué significa todo esto más allá de las notas y obviamente cómo va a afectar directamente a las personas en su bolsillo y por ende en su bienestar, en su calidad de vida. ¿Qué opinas, Maru? Sí, es correcto. Es un tema que estuvo muy en boga y que creo que todavía sigue en mesa de análisis. Sí. Y es interesante que replanteemos, recordar un poco el antecedente, la historia de este tema, de el retiro. Sí quiero comentarles que una breve historia al respecto nos remonta al año cuarenta y tantos. Déjenme, les voy a decir, aquí tengo el dato. Em, alguien, seguramente nuestros amigos ubicarán el IMSS, el Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que se creó en 1942. Y desde esa fecha, Ricardo y amigos, Ujú. pues precisamente la intención era dar seguridad social a los trabajadores. Y esa Claro. seguridad social implicaba la cuestión del retiro, esta cuestión de las pensiones para los trabajadores, que tuvieran ciertos derechos por pertenecer a un trabajo, pues, de planta, de nómina, ¿no? Ujú. Pero sabemos que este esquema de pensiones a lo largo del tiempo ha ido modificándose. La verdad es que es muy complicado para los países, para los gobiernos, asegurar que todo siga estable toda la vida. No se puede. Exacto. Entonces, conforme van cambiando los contextos, las situaciones, la coyuntura en la que se encuentra el país, específicamente México como en nuestro caso, es que han surgido modificaciones en este sentido. Entonces, déjenme les comento, del año 43 al 73 es que el sistema de pensiones implementó el sistema de reparto, lo que consistía en que las aportaciones de trabajadores activos se repartían en el pago de pensiones de los que estaban ya saliendo, ¿no? Retirados, digamos. Ujú. Pero esto, pues como se imaginarán amigos, empezó a fallar porque actualmente nuestra pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Lo que antes era abajo en la pirámide, muchos niños y arriba pocos viejitos o adultos mayores, hoy por hoy, por los avances tecnológicos en salud, en la medicina, es que se ha alcanzado una mayor cantidad de años, una esperanza de vida mayor. Entonces ahora podemos llegar a vivir 80, 90 años, cuando antes estaba una tasa por ahí como de 60, 70, ¿no? Tú corrígeme, Ricardo, me equivoco. Perdón, más que corregirte, Morgo, me haces recordar algo súper importante, si me permites, o abonar a tu reflexión y que va cimentando muy bien hacia dónde queremos llegar.
Dos puntos rapidísimos, nada más. Ahorita lo que comentas, mencionas que esta estructura que vela por el bienestar de los trabajadores al momento de que terminan su vida laboral, obviamente ha tenido modificaciones. Un punto aquí primordial me parece que tenemos que tener bien en mente, como básico, por así decirlo, es que no es que se rechace o se vean de mala manera un cambio. ¿Por qué? Propiamente porque la propia sociedad va modificando las estructuras de la naturaleza. Obviamente, la estructura como tal del Estado debe de actualizarse, debe de estar al día para responder a las necesidades de su población. Y no es lo mismo que hablemos de la población de, ¿qué te gusta?, de mediados del siglo pasado, hace tan solo, no nos vayamos lejos. Hablemos de 20 años de nuestra fecha hacia atrás y estamos hablando de un México totalmente diferente, ¿eh? Eso por un lado. Y por el otro, ahorita que mencionas lo de la expectativa de vida, ¿qué tanto puede cambiar un perfil de un país? Ahorita me hiciste recordar puntualmente, ¿tú sabías que después de la pandemia, la expectativa de vida en México descendió? ¿Y habrá sido mucho? No recuerdo exactamente la cifra exacta, pero sí descendió varias cifras. Y obviamente puede parecer incluso un dato anecdótico, pero no lo es, porque obviamente estamos hablando de una situación totalmente fuera de todo parámetro de normalidad que pudiéramos conocer. Es una Sí, el tema de la pandemia. pandemia Y se sale de proporciones. obviamente, y mira que está muy, muy delicado compararse a nivel internacional en ese tipo de situaciones. Pero vimos países que reaccionaban de X manera, no voy a decir bien o mal, reaccionaban de X manera y con una condición poblacional más o menos parecida a la nuestra, no solamente en número, sino a los perfiles que cumple nuestra población, el número de decesos no fue tan grande como con nosotros. Estamos hablando de vidas humanas. Sí, es cierto eso. Y si de repente ya estudios internacionales nos dicen, oye, ¿qué crees México? Pues fíjate que después de la pandemia, la expectativa de vida en tu país bajó. Oye, es que tratar de entender esto, para que el nivel de la expectativa de vida en México aumentara, estamos hablando de la aparición de las vacunas, estamos hablando de la creación del IMSS, estamos hablando de un Ujú. sinfín de estructuras nuevas que se crearon en el país y que fue aumentando esta expectativa de vida para que de repente decir, ¿sabes qué? México, retrocediste varios años en tu historia como en desarrollo humano, por así decirlo. Es bastante fuerte. Y mira que ese descenso no solamente se vio en la expectativa de vida, sino obviamente estuvieron manejando muchísimos otros, como por ejemplo la educación, el de la educación, que por ahí alguna vez leía una nota que decía que netamente parecía que hubiéramos retrocedido varios años en el nivel educativo de toda la población mexicana. Imagínate. Bueno, con eso cierro porque nada más me hiciste recordar el momento y me parecería importante que eso también estuviera al menos un poquito del radar para desarrollar todo el tema como lo queremos hacer. Sí, claro. Y tienes razón en hacer esa puntuación referente a la pandemia. No obstante, sí, como para dar un dato preciso, digamos, estadístico, Mm, estoy viendo en la página de INEGI. bien, Dice, en los años 30, las personas vivían un promedio de 34 años. imagínate. O sea, en los años 40, no, perdóname. Dice, después de 1970, Ujú, el indicador subió a 61 años. ujú, O sea, casi el doble, sí. de 34 a 61. Ujú, Y luego en el año 2000 subió a 74 años.
Y después de la pandemia, ¿cuánto bajó? Exacto. Aquí en este estudio que tengo abierto no viene la caída con pandemia, Mm. pero lo que sí se observa es que dicen el año 2022 es de poco más de 75 años. O sea, hubo un aumento de un año, del año 2000 al año 2022. Me parece que justo por ahí estaría la caída, ¿no? Con la Ujú. pandemia, Así es, porque si no sería mucho más la esperanza de vida, ¿no? exacto. Me parece que, bueno, de esto lo que podemos rescatar es que precisamente se puede observar que sí vivimos más años que en los años 30, 40, que es Eso sí, cuando se creó obviamente. este tema del seguro social. Y Ujú, entonces, claro, por los cambios de contexto sociocultural, económico, político que ha habido del país, como bien comentaba Ricardo, ujú. eso es lo que ha generado cambios, evoluciones, ¿no? Modificaciones, reformas a las legislaciones que nos llevan a lo que está ocurriendo el día de hoy en México, ¿no? A preguntarnos y a traer este tema a colación aquí en el programa El Valor de Ser, después de la vida laboral, ¿qué sigue, ¿no? Y Exacto. específicamente haciendo esta puntuación desde la responsabilidad social, la Ujú. legislación mexicana, que nos trae, como bien dices hace un momentito, Ricardo, nos trae a colación la reforma de ley que hubo precisamente para generar la pensión del bienestar. Sí, Entonces, el programa no tiene la intención de que ahondemos a profundidad en un análisis crítico sobre la legislación y esta modificación del bienestar, pero sí es una importante reflexión que debemos considerar porque afecta a todas las personas sí. y la responsabilidad social pues tiene este fin del bien común, ¿no? De que busquemos el bien mayor para la mayoría de las personas o para todas las personas, que allí evidentemente habrá sus bemoles en función de la situación en la que se encuentre cada persona, población, contexto. Es un análisis muy complejo, o se puede volver sumamente complejo. De Sí. allí que entonces es relevante analizarlo, platicarlo, reflexionarlo y decir, ¿cabrán todos ahí, Ricardo? O sea, me parecería a mí que es importante tomar un enfoque personalista en este tipo de análisis, Sí, porque si bien es cierto que todos como grupo vulnerable, ¿no? Digamos, adultos mayores, tendrían este derecho por default, ¿no? También es cierto, como me decía una vez un profesor, Maru, es que no todos los adultos mayores están en la misma situación, ¿no? O sea, hay adultos mayores que están en una muy buena situación y entonces dentro de la responsabilidad social individual cabría la pregunta, ¿no? De cómo por dónde llevar esta tónica, por dónde llevar la legislación, qué tanto beneficia a la población o perjudica a otros segmentos poblacionales. así es, Maru. Fíjate que te escucho y comienzo a recordar como en cascada datos duros que estuve revisando y escuchando cuando la situación estaba pues a punto de ser publicada, bueno, la reforma a punto de ser publicada Sí. en el Diario de la Federación, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjate que me pareció importante primero, como siempre, bueno, sí, siempre lo he mencionado, no es posible comprender X situación si de entrada, como lo comentaba al inicio del programa, tratar de ser objetivo, Ujú. tratar de ser objetivo, y en la medida de lo posible tratar de ver el panorama completo. Como Hay, la foto, ¿no? Desde ajá, arriba. hay situaciones que parecieran no tener importancia, o bueno, que están en el marco de, pero no las digamos y les damos el peso que debieran. Y ya sumando los puntos, pues al menos no es que nos dé un resultado final, pero al menos nos aporta la posibilidad de poder entender más allá de la situación como tal, sino más bien el por qué. Te he de comentar, y les comento a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Uno de los primeros datos que yo escuchaba, y ahorita fue uno de los primeros que recordé al escuchar lo que comentabas, mencionaban en un analista económico, ya ves que hay, hablar de pobreza
Hay muchos niveles de pobreza, muchos tipos de pobreza, los parámetros son muy interesantes. Estos estudios para denotar el nivel socioeconómico, cómo hasta eso ha cambiado. Fíjate Sí. que tuve la oportunidad apenas de escuchar un gran profesor de sustentabilidad y decía, ¿ustedes chicos alguno vio estos estudios de estudios socioeconómicos y que te decían, tu piso es de cemento, es de tierra, es de ¿cuántos cuartos tienes? ¿Cuántos focos tienes? Oye, ¿tienes lavadora? Sí. ¿Tienes televisión? Y decían, ¿cómo todo cambia, chicos? Y nos hizo una pregunta muy interesante. Y nos decía, ¿ustedes saben cuál es el parámetro hoy por hoy más importante y que más nos dice para hacer estudios socioeconómicos en una población de estudio? Y todos, no, pues que el Internet. No, no, el Internet ya es viejo. No, porque el celular ya es viejo. Ya. Entonces, ¿y sabes cuál fue su respuesta? Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque dije, wow, ¿cuántos servicios de streaming tienes en tu casa? Y dije, ¿cómo? Sí, ¿cuántos servicios de streaming tienes en tu casa? Y los chicos comienzan a responder, jaja, HBO. No, no, pues yo tengo Apple TV, HBO, Disney, tengo Netflix, y mira que hay tantos que ni me lo sé. Y dice, eso chicos, es un punto que ahora utilizamos para definir la pobreza en algún lugar. Oye, ¿qué crees? No tienen para la canasta básica, pero tienen Disney. Perdón por el golazo. Canal de caricaturas infantiles con dos orejitas rojas, Sí, negras. sí. Este, Qué es muy chistoso intenso. cómo ver o cómo medir la pobreza. ¿Por qué traigo esta colación? Yo mencionaba, un analista económico bastante respetado, al cual escucho, decía, hablando un poco en relación a lo del fondo de pensiones, decían, ok, si la idea es que la población que pueda acceder a este beneficio sea aquella que esté por debajo de los 2 salarios mínimos, ok, pongamos las cosas en contexto. Y decía, de la población mexicana, quienes ganan de 0 a 2 salarios mínimos, nada más es las 2/3 partes, nada más. Entrando ahí por números, si nos mueven los datos. Es decir, 2/3 partes de la población mexicana ganan al mes hasta 2 salarios mínimos, que es, si no me equivoco, 14,936 pesos. Esto sin lo que las zonas fronterizas y demás. ¿Qué es lo que propone la pensión? Que sean todos aquellos que ganen menos de 16,777 los que puedan participar. La entrada suena muy bonito, ¿no? Alguien que te diga, oye, pues yo toda mi vida, una persona ya adulta, pues gané el salario mínimo y un poquito más, y que de repente le digan, oye, vas a ganar 16,000 pesos. ¡Wow! De manera personal, yo he conocido personas que tienen de pensión. ¿Qué te gusta? Ay, yo llegué a conocer alguna que tenía de pensión 1,500 pesos. Tú le dices a esta persona, oye, no vas a recibir 1,500, vas a recibir 16,000, y te juro que los ojos le van a brillar. Son estos datos que sería prudente comenzar a ubicar. Ujú. Otro importante, algunas fuentes noticiosas te decían, ¿sabes qué? Es que nada más van a tocar el 5,5% de las afores. Ok, como que ya nos está acotando este escenario. Y después se dicen, pero ¿sabes qué? No todos los trabajadores van a recibir este beneficio. Lo que comentábamos un poquito al inicio de nuestra grabación. ¿Quiénes lo van a cumplir? Pues quienes cotizan desde julio del 97 en el IMSS o desde abril del 2007 en el ISSSTE. Que se pensionen, cumplan la edad y obviamente las semanas cotizadas requeridas. Y que su pensión sea menor o igual al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS, 16,000 pesos y fracción.
Ahora hay un detalle importante, y perdón que ya haya entrado de lleno a la ley, pero sí es importante tener estos datos. Sí, claro. Fíjate que algunos de las voces que señalaban que, bueno, siendo objetivos, la población adulta mayor en México está en aumento. ¿Cómo le llaman, Mario? Ay, tiene un nombre, el salto poblacional, eh, que en algún momento nos llegaron a considerar un país de jóvenes, Ajá. esa posibilidad de crecimiento, incluso desarrollo en todo sentido, pues no se ha aprovechado al máximo. Por el contrario, el número de adultos mayores va a crecer mucho y van a requerir una condición por parte del Estado y en fin, que pueda aportarles todos esos derechos que bajo la Carta Magna deberían de ser atendidos. Salud, alimentación, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué pasa? Algunas voces dicen, ok, es necesario hacer una reforma sobre las pensiones. Pequeño detalle. Bueno, en su momento esa reforma, esta ley, reforma de ley que hubo, no te decía plenamente cuánto iba a recibir cada trabajador. No está estipulado. Se vendió con esa idea, Ujú. pero la ley no lo menciona. Eso es muy delicado, Pecado. delicado. Algo que me llamó la atención, y mira que trato de no ser tendencioso con esto que voy a mencionar. Traté de tener en mente cuándo surgió esta situación. De algún lugar surgió esta reforma. En algún momento se debió de surgir. Oh, sorpresa, es bastante reciente. Hubo unos intentos de reforma por allá de febrero de este año y otras a principios de abril, provenientes de la fracción del partido ahorita en el poder. Ujú. Eh, Estamos hablando de abril, Maru, y es esa reforma en la que se trabajó en pleno proceso de campaña electoral. Oh, eso que dijiste es absolutamente cierto. En las campañas que ahorita estamos viendo, mira, independientemente de lo que pasó el fin de semana con este Colosio y que si quien el tercer lugar va a cederle el lugar al segundo y que si Alito Moreno dice yo dejo el Senado, me sacrifico por la población con tal de que Maines se sume a la ola rosa. Eh, pues finalmente las candidatas y el candidato como tal, vamos, aprovecharon muy bien esta situación de manejar este discurso de las políticas públicas de asistencialismo, perdón. De repente, PRI, PAN, PRD nos dice, no, pues ahora va a haber la mexicana. No sé si escuchas. ¿Ahora va Este, qué? va a haber la mexicana, la tarjeta mexicana, la mexicana. Ah, no, no supe. Este, y de repente los spots del otro lado cambian y dice literalmente, te propongo dos nuevos programas sociales. De repente escuchamos una nota donde una servidora pública del partido Guinda literalmente dice que no se les va a pagar X situación a las personas si no votan por el partido. Tratar de ver todo este escenario nos lleva a pensar, ¿es bueno o es malo como tal? Es que le van a quitar el dinero a los viejitos. No, no, por ahí. Es cierto. Hay una proyección por ahí a 10 años donde Ujú. mencionaban que se requerían 130 millones.
Mi pregunta es, y casi parecería pregunta de primaria, ¿de dónde se va a obtener ese dinero? También escuché, no es que nada más se van a tomar ahorita 40,000 millones, sí, 130,000 millones. Y ahorita nada más se van a tomar 40,000 millones de los montos de estos de las labores que no han sido tocadas. Algo me llamó la atención. Dije, bueno, digo, ya sabemos que algunas veces nuestros legisladores nos dan el famosísimo madruguete. Ujú. Dije, bueno, ¿y qué se cambió? ¿Recuerdas que alguna vez te preguntaba, bueno, qué más hay? ¿Qué más va en el paquete? Porque yo recuerdo las notas que decían, oye, no es que al momento nos dimos cuenta que estábamos a punto de aprobar algo que no iba. Va para atrás, regrésenlo, regrésenlo. Tenemos que morir. A mí me llama mucho la atención y lo tengo aquí, si me permiten, lo voy a compartir. Em, bueno, la Cora Ley reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, de los sistemas de ahorro para el retiro y federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Eh, así como la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y del decreto por el que extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Ujú, ujú, Rural, Forestal y Pesquero, y ujú. que abroga su ley orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 23. Al final de alguna nota que revisé en particular, algo me llamó la atención, Maru. Eh, es un fideicomiso, lo va a manejar Banxico. Banxico, hacemos que México. Ujú. No que los fideicomisos son malos, ¿Mandé? no que los fideicomisos son malos. A ver, ya, esto ya se puso muy político. Regreso. Aquí lo que me parece importante analizar, Maru, y es donde te invito, sigamos la reflexión, es, eh, quisiera yo pensar, tanto hemos hablado de responsabilidad social individual, eh, y el individuo conforma muchas facetas, eso es cierto, pero también son individuos los que conforman gobiernos, conforman partidos, conforman países, tanto gobernados como Correcto. gobernados. ¿Por qué a veces, y te hago la pregunta y la dejo abierta, Maru, por qué a veces pareciera que la responsabilidad social es ajena a los individuos cuando ya están en una posición de poder? Pareciera que mi reflexión es un poco loca, pero finalmente yo recordaba, fíjate que yo era muy pequeño, lo recuerdo ahora, yo era muy pequeño cuando alguna vez estudiando filosofía, mencionaban que en la antigua Grecia el servir, el gobernar, era el más grande honor. Obviamente eran personas que tenían la posibilidad económica para poder dedicarse en vida de lleno a servir, así como eran los artistas, así como eran los filósofos. Estas personas tenían que tener cubiertas todas sus necesidades para abocarse plenamente a servir a los que gobernaban. ¿En qué momento eso se perdió, María? Porque finalmente, más allá que si época electoral, más allá que si lo que sea, quisiera yo pensar que la responsabilidad social también forma parte de la vida diaria de una estructura de gobierno, llámese el país que sea, y que lo único que debería de buscar es el bienestar real de su población.
y que no pareciera, dejes y manejes, al fondo es lo último que me parece como preocupación. ¿Qué opinas, Marudio? Creo que ya extendí demasiado, o ya me puse demasiado filosófico, pero bueno, finalmente, si le escarbas a los temas, de repente sí te encuentras temas, situaciones un poquito complicadas, por así decirlo. No, sí, me encantó cómo lo dijiste. La verdad es que yo misma me lo pregunto. A mí, bien decías, pues eran como puestos de honor, como de personas, de seres como iluminados, ¿no? Que podían ver por el bien del pueblo, por el bien de todos, de la comunidad. Pero también es cierto que en el libre albedrío de las personas, de las sociedades, los individuos, desde que existe la realeza, ¿no? Como el que gobierna y el que reina y el que dice, pues existen estos tributos y existen estos impuestos y entonces, híjole, yo quisiera abogar justo a un gobierno, no solo en México, en el mundo, ¿no? Que sí tuviera esta naturaleza de servirle al pueblo, genuinamente, y que no sea un discurso, que no sea demagogia. Fíjate, Maru, de repente me hace pensar, va más allá de las formas del gobierno, me parece. Porque de momento hubo una imagen, a mí que me gusta tanto la política, por ejemplo, una imagen en política dice 1000 veces, más que 1000 palabras, una sola imagen. Y hubo una vez que me gustó mucho una fotografía de Angela Merkel. Ujú. Y- ¿Sí sabes cuál? Justo la tuve a colación, la iba a mencionar, ¿La menciónala tú. recuerdas? Que Sí, estuvo padrísima con su carrito del súper, sí, varias cosas y botella de vino. Dije, qué padres. Son seres humanos, como cualquiera de nosotros, con otras condiciones, quizá otras eh, particularidades, por así decirlo, pero todos somos seres humanos. Digo, finalmente, no quiero tocar a cierta persona que anda por allá arribita de Corea, ¿verdad? Porque recordarás que inventó la hamburguesa, no va al baño, inventó el básquetbol, y no me acuerdo qué otra cosa inventó, muy importante, pero no, él está fuera de todo esto, el amado líder. Él, pero oye, ¿tú te imaginarías a un típico gobernante de Latinoamérica haciendo sus compras en el súper, que si se lleva el atuncito, el pancito, que el vino? Ay, oye, ¿qué crees? No tengo jabón para manos. ¿Tú te imaginarías eso? Aquí lo creerías viable. no. Digo, está Pepe Mujica, ¿no? Con su superbochito y ese es cuento aparte. Me gustó una anécdota, por cierto, de él, perdón que me recuerdo ahorita, pero le dijeron, el bendito bochito, por favor, o sea, necesitas un carro de verdad. Y que trataban de comprárselo y que no sé qué persona de allá de Arabia que se lo quiso comprar y demás. Dijo, no, porque me lo regaló alguien que quiero mucho. Y que dijo, no, mira, podemos comprar el carro y vas a tener seguridad y no sé qué. Ok, ¿cuánto cuesta el carro? Tanto. ¿Cuánto cuesta un helicóptero? Ay, no, tranquilo, relájate. Está bien con un carro, no quieras un. No, es que quiero el helicóptero para que sirva como ambulancia, para llevar la zona no sé qué, no recuerdo el nombre, para llevarlo a tal zona, porque no hay manera de llevar a las personas que necesiten alguna situación por urgencia, no hay manera de llevarlas a un hospital cercano. Pero si tuviéramos un Claro. helicóptero, lo podríamos lograr. Cuando escuché esa anécdota dije, mis respetos. Y ahorita tú dijiste algo, monarquía. Me recordaste a los reyes del norte de Europa, ciertos países muy gratos que por ahí andan. Y tú ves a la realeza yendo de shopping y comprarnos una hamburguesa en el mall, como cualquier ser humano. ¿Y qué ocurre aquí que no? Punto a colación, Maru. Qué importante es la educación dentro de un país, dentro de una Híjole, sí. nación. No quiero ser rudo, pero fíjate,
alguna vez, no recuerdo dónde leí esa nota, que dije, ¿cómo? No recuerdo si era Japón, una prefectura de Japón, si era una prefectura de Japón. El programa que tenía el horario estelar en el canal o la barra infantil era un programa de ciencias. El programa del horario estelar de la barra infantil. Del programa, Eran no ciencias. Y en México son novelas. si bien nos va o programas que aluden al narco, ya ves que en México hay mucho que contar, historias muy bellas. Y es muy triste que de repente mismos extranjeros digan, oye, en México no todo es narcos, no, México es más que eso. Digo que lamentablemente hay unas historias muy lamentables como la de los chicos de ahora de Yucatán que pasó, totalmente lamentable. Este, pero México es mucho más que eso. Sí, Qué triste que esa riqueza no se fomente, no se cultive, siendo la educación, debería ser el principal, bueno, pues para la educación quizá, obviamente, activo. que se cuidara, se procurara. Digo, y ahorita me viene a la mente toda la cuestión del INEI, del CONACYT, que pues, ocurrió en este sexenio, en esta administración. No te preocupes, tenemos fútbol y novelas. Y Yo creo que nos abrimos mucho en el tema, sí, pero es importante, amigos, que reflexionemos esto porque al final, justo como el título, cuando acabemos nuestro tiempo laboral, nuestra vida laboral y lleguemos al retiro, tenemos que tener presente todos estos temas, ¿no? Y de hecho, no hasta el retiro, sino desde hoy, precisamente, para que entonces de cara al futuro asumamos cada quien nuestra responsabilidad social individual ujú, y digamos, ¿qué puedo hacer yo? O sea, me parece que esto que estamos aquí compartiendo sobre la mesa, Ricardo y yo, los gobiernos, las posturas filosóficas y posturas en maneras de gobernar países, cómo es que funge, cómo es que se mueve en el medio un gobernante u otro, es una forma de hacer analogía con respecto a cómo se decide en las naciones. Y en este caso es imperante que seamos conscientes para que no esperemos, para que no dejemos en manos de un gobernante algo que nos corresponde a nosotros. La legislación, como su nombre lo indica, aplica para todos. ujú, Se tiene que leer, desmenuzar y demás, pero justo la ley tiene esta aplicabilidad, ¿no? O sea, se aplica la ley y a partir de aplicarse se ve caso por caso, pues, ¿no? A quién sí, cómo y cómo le corresponde, ¿no? Pero, como vimos ya, les decía al inicio del programa, desde años 40, ¿no? Cuando surge el Seguro Social, ha ido evolucionando ese tema de las pensiones en México. Esto nos lleva con claridad a darnos cuenta de que el día de mañana quien esté gobernando puede decidir X o Y situación. Y más allá de lo que decida, es que nos lleva a nosotros en esa decisión. Entonces, me parecería que ya casi para cerrar, Ricardo, que ya estamos en el límite, nos quedan 10 minutos. Este programa lo teníamos con esta intención firme de hablar sobre el tema del retiro, hablar de qué sucede con nuestra jubilación después de que acabemos nuestra época o temporada o, ¿no? laboral, formalmente hablando, o la más activa, digamos, ¿no? Y tomar esta conciencia para tomar cartas en el asunto, ¿no? sí, exacto. Dinos, Ricardo. Híjole, Maru, es que tantas aristas, en serio, tantas aristas, que créeme, nos podemos aventar, ¿qué te gusta? 5 programas mínimo y no terminamos. Hay algo que me gustaría recalcar.
de manera muy especial con lo que acabas de mencionar. Y lo comenté hace un momento, al inicio del programa. Yo he escuchado a conocidos, ya es incluso, sí, pero hombre, oye, relájate, estamos en los 20. Vas a escuchar, digo, ok, perfecto, o sea, pero en algún momento les va a tocar, les va a preocupar esto. Y eso me hace reflexionar en algo. Y ahorita que hablábamos particularmente de las administraciones, ¿por qué es eso? Eh, Hay algo que pareciera se nos escapa de la vista. Tú, yo, quien nos escucha, un papá, una mamá, quizá alguien que está en la universidad, alguien que esté trabajando, quizá incluso en el sector público, alguien en una empresa, tiene una historia, Sí. es una vida. Maru, ahorita en el 2024, ¿dónde estaba Maru por allá? 2000. Alguien de más edad que le preguntara, oye, y siempre me viene a la mente cuando hablan del 68, personas ya grandes que dicen, ay, no, yo en el 68 estaba en... A lo que quiero llegar. Nosotros estamos aquí, el tiempo va pasando, nuestra vida va transcurriendo, nuestra naturaleza y necesidades van cambiando. Las administraciones vienen y van. Es una administración de algún tiempo específico, con nosotros 6 años. Y pasa. ¿Por qué cada administración que llega quiere encontrar el hilo y formular el México que él piensa en 6 años? Me parece tristemente, y lo digo con lo que mencionas, de preocuparnos por nuestro futuro, que si hay algo que me parece que tiene México como nación, como una área de oportunidad muy, muy grande, y si es responsabilidad de todos, es que México requiere una verdadera planeación, un plan a largo, sí mediano y corto plazo, pero un plan de nación a largo plazo, donde en verdad hay una preocupación por la nación y por ende por aquellos que la conformamos. No te preocupes, no te preocupes, vamos a ganar la contienda. Ah, oye, pero es que el próximo año ya no va a haber agua. Ves el país y todo está en rojo. Ah, sí, no te preocupes. A lo mejor le toca a la siguiente administración. Pero ahorita lo que vas. Oye, los apagones que hemos vivido en todo el país. Ay, sí, no te preocupes, vamos a ganar la contienda y pues ya a ver quién le toca. Ese es el problema. Híjole, México, Ricardo, sí México dijiste un punto esencial. no se puede estar reformulando cada 6 años. Esa idea de en el sexenio de. Sí, pues administración, pero México sigue aquí y sigue de pie. Pese a todo, seguimos aquí, pero todo depende de cómo vamos a estar en el futuro. Encontré una nota un poco fuerte, hablando de cómo están ahorita en Venezuela, y hacía mención que en esa fecha, hace tanto tiempo, eh, se festejaba la llegada del comandante. Puntos suspensivos. Y decía, ahora los hijos de quienes festejaban buscan comida en la basura. ¿En Digo, serio? es un comentario fuerte, porque obviamente sé que habrá sesgos, por así decirlo. Lo que es una realidad es que lo que se vive ahora en Venezuela no es grato. Y si a nosotros que nos importa la responsabilidad social, sí nos duele y nos pega. No importa que sea otra nación, son seres humanos, son Exacto. latinoamericanos. Caramba, también su sangre es roja como la nuestra. Y así estuvieran en plenitud, nos duele, porque es un reflejo de la naturaleza humana. Pero pareciera que pues vamos a reformularnos cada 6 años. Y nada más lo que pasa en México nos importa.
y para ser más completo, lo que pasa de mi puerta para adentro. Y el mundo bien, gracias. Pero bueno, esa es una de las pequeñas y tantas cosas que forman nuestro México mágico. No mal. México mágico, sí, un poco sarcástico, irónico tu comentario. Sí, bastante rudo. Hasta a mí me dolió. Pues amigos, yo creo que tenemos de ahí mucho para reflexionar. Esto que nos compartiste, Ricardo, pues sí, ¿no? Nos deja asumir nuestra responsabilidad social individual. Y bien dijiste ahorita, no cerrar la puerta y decir con que yo esté bien. No, amigos, porque de verdad que en esa postura vamos a acabar en muy malas condiciones. Tenemos que vincularnos con el otro, asumir nuestra parte, sabiéndonos que somos parte, sabiéndonos parte de una sociedad, sabiéndonos parte de una comunidad. Y eso es lo que nos va a permitir ver por el bien común, no mi bien individual, a pesar de o a costa de lo que suceda con el otro, ¿no? Mucho más aún, yo sé que suena idealista, utópico, me lo han dicho, esta perspectiva de Maru es que se tiene que entender que la vida, pues habrá quienes están arriba y quienes están abajo, ¿no? Y quienes ganan y quienes pierden. Yo creo que nuestra postura es de la responsabilidad social, que eso es lo que nos compete a ti y a mí, Ricardo, Ujú. es dimensionar que cada persona tiene un valor, primero, por ser persona. Segundo, lo idóneo, si fuera yo política, sí sería dimensionar a las personas y generar conciencia. Y eso es creo que el gran tema, que justo hace un momento decías, Ricardo, demos los apoyos y no sé qué, y no importa el tema del agua, porque lo que es tangible para la persona es que tenga en su cuenta bancaria los 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Que no los menosprecio, ojo, o sea, qué bueno que reciba el dinero de la población. El tema es que los gobiernos, quienes estén administrando, en el momento en el que se encuentren, yo sí creo que parte de su gran labor de responsabilidad social gubernamental es generar conciencia, es posibilitar a la persona esta expansión de conciencia y hacerle saber que tiene en sus manos las formas de cambiar también su realidad y que el gobierno funja como este inversor, como este impulsor, no como esta forma de clientelismo. No sé si me doy a entender. En la medida en la que los gobiernos generen ciudadanos conscientes a través de la educación, como lo decías, Ricardo, la base es la educación, será entonces que sí se va a reducir la pobreza, porque entonces el gobierno habrá cumplido con decirle, hey, tú eres capaz de esto y mucho más. No te quedes en la expectativa de esta aportación mía, de gubernamental, cuando pues es que no es el gobierno, es de los impuestos de quienes colaboramos, en realidad. Y es decirle a la persona, esto es un apoyo que tú tienes que ir forjando para que puedas crecer y que entonces la visión del gobierno no sea a 6 años, como decías, Ricardo, y mucho menos en una postura de, gracias a mí, tú tienes tal cosa, ¿no? Tendría que haber un plan a largo plazo, tendría que haber una estructura, una planeación estratégica, como decías ya, Ricardo, en la que quizás pueda cambiar de colores los gobiernos, pero que si se apegaran a cierto plan y quisieran conciencia de esto a los pueblos, creo que la realidad sería otra. Tal cual, mano. Así es. Tal cual. Nada, no nos olvidemos, como bien lo dijiste, que es trabajo de todos, Exacto. tanto de las estructuras que gobiernan como de los gobernados. Cada uno, ya en el microcosmos, al interior de cada persona, porque es un reflejo que se va a ver
en su entorno inmediato. Es correcto. ¿Vale? Pues mucho por platicar, Ricardo, como siempre, nos quedamos con mucho, pero qué rico poder platicar aquí contigo otra vez. Sí, ya nos hacía falta. Ya, pues amigos, tenemos que cerrar. Ricardo, ¿algún mensaje, algún libro, algo que sepas que nos pueda servir? Oye, tú que lees mucho de estos temas. Híjole, en automático me hablo así de, "Shh". No, Ah. no soy muy, no, al final no soy muy feliz, muy poco esperanzadores. No, fíjate que más que leer un libro, fíjate que más que leer un libro, yo, aunque sé que es complicado, yo invitaría a las personas a no quedarse con lo primero que escuchan. Ok, Si hay algo importante, no quedarse con la idea que se maneja en tal o X noticiario, y tal vez incluso hasta por curiosidad, o más dicho, incluso hasta por morbo, oye, ¿qué dice el otro canal? Oye, claro, ¿qué dice la otra estación de radio? tienes Oye, ¿qué razón. dice fulanito? Oye, ¿qué dice Perengano? Y de entre todas las voces, te formes tu propia opinión. Creo que de entrada sería un paso para crear conciencia, y créeme, me parece que ese sería un punto más firme que simplemente leer. Que solo un libro. Tienes toda la razón, Ricardo. Tú muy bien. Pues ya nos dejó tarea, Ricardo, entonces. De hecho, Abramos nuestras mentes y hagamos el criterio. así es, Maru.